gripales. La mayoría de antigripales eran, no, o sea, para tomar un antigripal genérico, entonces tienes que tomarte todos los componentes por separados. Entonces tomarte el acetaminofén por aparte, el antihistamínico por aparte, la penicilina aparte, que es casi todos tienen esos mismos tres componentes. O sea, depende de la farmacéutica que lo haga la médica. Sí, de la efectividad, sí. Los medicamentos antibióticos comerciales tienen mejor efecto terapéutico en el paciente en cuanto a que son más, digamos que la actividad del paciente es más rápido utilizar los medicamentos genéricos. ¿Okay? Y eso sí es evidenciado. Además, que son más seguros para el paciente y disminuyen mucho los efectos adversos, como por ejemplo gastrointestinales, náuseas, emesis, son más tolerables para el paciente. Al trabajar en instituciones públicas, ¿nosotros podemos enviar marcas comerciales? No. No. Por ejemplo, en el hospital, no, porque tenemos que formular genéticos. Nosotros no podemos, a no ser que el paciente viene tomando toda su vida Eutirox y él llegó por una neumonía, pero no podemos suspenderle su Eutirox porque es hipotiroideo, ¿cierto? Y si yo se lo suspendo, se me descompensa. Entonces, para no hacerle daño al paciente, quitarle el Eutirox, que es mejor, y dejarle la oxitocina climatizar en el hospital, yo puedo hacer algo que se llama conciliación farmacológica o reconciliación farmacológica, y esos son formatos que ya tienen descritos el área farmacéutica del hospital y el paciente lo trae. Se le marca, se entrega enfermería, confiando en la buena fe que nos lo vayan a atender, porque en muchos casos que se les pierden los pacientes los medicamentos al paciente, pero tienen que ser a cargo de enfermería para que se lo administren. Y en algunos casos muy puntuales de medicamentos, por ejemplo, infectología, sí utiliza medicamentos, a veces como que colocan el nombre comercial, aunque son casos muy aislados, ¿sí? O sea, como decir, necesitamos por ejemplo, la amphotericina B-liposomal, que es el Ambison. Entonces, es el único que ya el Ambison, porque la otra amphotericina B es bicolato, algo así, y es mucho más nefrotóxica, por ejemplo, que el Ambison. Entonces, es una serie de cosas que ustedes a medida que crezcan y que vayan viendo también la clínica, el sitio de los pacientes se van a dar cuenta. Pero claramente en un ambiente hospitalario no, pero por ejemplo en una clínica privada de pronto sí, o en su particular sí, o con sus familiares sí. ¿Listo? Bueno, entonces las formas farmacéuticas, según el estado de la materia, sólidos, podemos encontrar estériles y no estériles. Por favor, me avisan cuando tengan las listas escopadas para entregárselas a la muchacha. Estériles, polvo estéril para inyección y liofilizados. ¿Liofilizado qué es? ¿Ah? ¿Que han perdido la unidad? ¿Que han perdido qué? La unidad. Ajá, sí, es que es muy parecido como a los polvos que vienen para reconstituir, pero tienen un proceso químico diferente. Ajá. Y eso lo hace que como que se diluyan más fácil. No estériles, sólidos. Las tabletas y las grajeas son no estériles. Cápsulas, polvos y granulados son no estériles. Silencio otra vez, por favor. Líquidos, estériles, homogéneos y heterogéneos. Homogéneos, soluciones parenterales y oftálmicas. Ejemplo, soluciones salinas, Harman, destrozas, oftálmicas, gotas, lágrimas artificiales. Heterogéneos, emulsiones y suspensiones intramusculares. Ejemplo, el Bedoyecta, el diclofenaco, ¿sí? No estériles, o sea, todo lo que vaya por vía oftálmica, vía intramuscular o parenteral, tiene que ser estéril, ¿no? Pero mire que todo lo que va por vía enteral, no. Las cápsulas, los jarabes, las suspensiones orales no son estériles. Pero eso es por los jugos gástricos, ¿no? Exacto, porque no pasa nada. Exacto, no pasa nada, porque obviamente van a ir a tracto igual y al final se van a mezclar con pues, los residuos, ¿no? Claramente, porque todo eso se destruye ya cuando pasa por el intestino delgado, pero va a terminar mezclándose con materia fecal, mejor dicho, entonces no necesitas ser estéril. Listo, y la otra lista, ¿me prestan un lapicero, por favor? ¿Se puede mejorar? Bueno.
¿El lunes? Porque los grupos de procedimiento que hacen en la comisión. Ah, bueno, perfecto. Ah, ¿yo qué estoy poniendo? ¿De quién es eso? Estériles, soluciones orales, nasales, óticas, tópicas, jarabes, elixir, heterogéneos, emulsiones, suspensión, aerosoles. Semisólidos, ungüento oftálmico es estéril, todo lo que vaya por ojo tiene que ser estéril. No estériles, cremas, ungüentos, pomadas, supositorios y geles. Y los otros son sistemas de entrega del fármaco, ¿sí? Por ejemplo, implantes, por ejemplo, el implante subdérmico, ¿sí? Para planificar tiene que ser estéril. Pero los parches transdérmicos que ahorita hablamos, por ejemplo, no son estériles. ¿Listo? Eso es un resumen de las formas sólidas, líquidas y semisólidas. Entonces, en general, sólidas, todo lo que sea tabletas, comprimidos, cápsulas, supositorios, grajeas. Lo que es forma líquida, jarabes, soluciones, suspensiones, emulsiones. Las formas semisólidas, pomadas, crema, gel. Listo, y aquí pues vamos a ver detalladamente pues cuáles son las diferencias entre tabletas, cápsulas. Normalmente las tabletas pues son las más utilizadas, son sólidas, ¿sí? Y pueden venir tabletas comprimidas que son un poco más pequeñas, ¿sí? Tabletas moldeadas o triturados de tabletas también. La cápsula son cuerpos huecos obtenidos por moldeamiento elástico. Normalmente pueden tener una cápsula o una cobertura como similar a un plástico, ¿sí? Pero obviamente es algo que sí se puede digerir, y hay otras que son cubiertas de gel. Entonces aquí son gelatina dura y elásticas blandas. Normalmente las blandas se utilizan mucho como para gastroprotección, para pacientes aquellos que tienen problemas de gastritis crónicas o dispepsias o úlceras gástricas, pues hay que protegerle ese estómago. Hay otras que son cápsulas gastroresistentes, es decir, que en los ácidos gástricos no lo van a diluir ni a disolver. Normalmente son aquellas que tienen un efecto o liberación retardada, de manera que resistan ese jugo gástrico y que liberen su principio activo a nivel intestinal y no gástrico. Las cápsulas de liberación modificada pueden ser duras o blancas, tienen excipientes especiales que están destinados a modificar la velocidad en que se libera el principio activo del medicamento. Casi siempre, por ejemplo, omeprazol es una cápsula dura gastroresistente. La tamsulosina, estos son de liberación prolongada, que puede tener esta sigla en su empaque, que es EFG, que significa liberación prolongada, o también de liberación retardada, que puede tener las siglas es ER. Normalmente son fármacos, por ejemplo, anticonvulsivos, como el Valcote, que algunos vienen en especial, Valcote R, para que se administren solamente una vez al día en pacientes epilépticos que toman un mundo de medicamentos, y pues la idea es como reducir esa frecuencia de administración del medicamento y que el paciente sea más adherente al tratamiento farmacológico. ¿Listo? Y esta es una tabla en donde me explican las diferentes formas de liberación modificada. Entonces tenemos liberación sostenida, liberación prolongada, liberación retardada, liberación acelerada y liberación pulsátil. Las granjeas y los granulados. Bueno, las granjeas o grajeas, como le quieran decir, son, a diferencia de aquí en la imagen es grajea, no dragea. Son tabletas, son como tabletas, o sea, es un estado de una forma farmacéutica sólida que se diferencia de una tableta convencional, es porque están recubiertas como de componentes de azúcares, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerlo un poco más fácil en la digestión, que no sean tan amargas de pronto, que sean más digeribles. La vitamina C. La vitamina C no es una grajea, eso es una tableta, pero es masticable, es diferente. La grajea, sí, por ejemplo el calmido, pero es que yo no tomo calmido, no saben. Pero sí, son aquellas que ustedes cuando se la mete en la boca no les da amargo, no les da, esas son grajeas. Entonces normalmente, el centro no es una grajea. por ejemplo,
Exacto, que no sé, porque es que hay medicamentos que usted apenas, por ejemplo, la acetaminofén normal, ese sabe feo, o sea, si uno lo toma, el Mariol, Profe, la granja es lo mismo que la pastilla. no, porque es que esa es la diferencia, que la granada tiene una cubierta como de azúcares, de dulce, para que no sepan amargo cuando usted se la pone O en la sea, que la boca. vitamina C es... No, él es ahorita lo mismo. No, es que la vitamina C lo que pasa es que es un componente, tiene azúcares también, ácido ascórbico. Las pirinas, las pirinas no. Y eso lo que es una tableta masticable, que es diferente. ¿La aspirina qué? ¿La aspirina qué? las pirinas. Es una tableta. Es una, bueno, no sé por qué la aspirina no he tomado, pero la depende, porque las genéricas, las ácidas salicílicos sí lo he tomado y eso es una tableta, es como un comprimido más bien, porque es pequeño. Las rosadas son dulces, las que son pequeñas. Pero recuerda que no es, ¿cómo les digo? Tienen que ser como liso, como lo ven en la imagen, como si fuera un M&M. El migrino viene así, o sea, el migrino viene Eso, de esa tableta. Ajá. Por eso cuando las personas tienen mucha migraña, al tomárselo se absorben Más rápido, claro. Granulados, por ejemplo, el fumosil, la N-acetilcisteína es un polvo granulado, ¿sí? Por ejemplo, vitaminas son polvos granulados, ¿sí? Por ejemplo, ¿el qué? Sal de frutas, es un granulado, sí. Polvos para inyecciones o infusiones, eso también es sólidos, ¿sí? Vienen sólidas, estériles, y después de, por ejemplo, eso es un polvo, el alacramín, ese es el suero antialacrán, ¿sí? El antídoto para el escorpionismo, y es un polvo liofilizado, y cuando le agregamos la solución estéril o agua estéril se vuelve líquido completamente, y ahí sí podemos sacarlo de su envase y meterlo en el suero 50 cc o 100 cc y pasarlo en el paciente en 30 a 1 hora, ¿listo? Esa es la manera, pero miren que vienen en estado sólido. El otro, el benzetacil, tan famoso benzetacil, la penicilina benzatínica de 1.200.000, de 2.400. Esta penicilina viene en polvo para tener que diluirlo en una solución estéril, ¿listo? Profe, hay un antibiótico que es de venta libre que también es liofilizado. Sí, ceftriaxona, no sé si, no, la ceftriaxona viene líquida. Ahorita lo están jugando con ácido clavulánico, se llama. Lo usa uno, es muy frecuente usarlo. No sé, porque ¿para qué sirve? ¿Qué grupo es? Ceftriaxona. No, lo usa mucho en uso pediátrico. La gente se le va a los niños cuando tienen gripa, obviamente necesitan, pero. Amoxicilina. Amoxicilina. Pero la moxa, pero para administración IV, no, oral. Ok. Sí, la amoxicilina viene, por ejemplo, esos son polvos, pero no estériles, porque eso es para administración vía oral, pero sí, y no liofilizado, sino eso viene siendo un polvo como un granulado más bien, y se diluye en cierto nivel de líquido, de agua hervida o de agua estéril para preparar y dárselo al paciente. Sí, hay varios antibióticos, por ejemplo el metronidazol también viene así, la ampicilina oral también viene así, sí señora. Una pregunta, ¿a qué temperatura se debe echar el agua en la sulfata? Eso normalmente es a temperatura ambiente. Ahí mismo, cuando todo medicamento tiene su inserto. ¿Qué quiere decir inserto? Que dentro del frasco, de la caja, viene como un folleto. Y ahí el fabricante del medicamento te va a explicar cómo prepararlo, qué cantidad echarle, cuánto batirlo, y normalmente sí tiene que ser a temperatura ambiente. También en el inserto van a decir efectos adversos que puede producir, y las dosis en algunas ocasiones también están ahí, ¿listo? La forma líquida, soluciones, preparaciones inyectables, entonces aquí pueden ser diluciones, emulsiones o suspensiones estériles, por ejemplo la dipirona, el diclofenaco, la dexametasona, ¿sí? Todos esos son inyectables estériles. Y los jarabes son preparaciones acuosas caracterizadas por un sabor dulce y una consistencia viscosa. Las emulsiones son un sistema bifásico que se prepara combinado dos líquidos no miscibles, uno de los cuales está uniformemente disperso en el otro y el otro líquido es el medio de dispersión. Las cremas son emulsiones líquidas viscosas o semisólidas de tipo aceite en agua o agua en aceite,
y estas pues ayudan como al tratamiento tópico, pero también algunas, acuérdense que se puede absorber sistémicamente. Geles, sistemas semisólidos que consisten en suspensiones compuestas por partículas inorgánicas, ¿sí? O moléculas orgánicas también, que pueden algunas penetrar y otras no penetran la barrera, de acuerdo a si son hidrófobos o son hidrofílicos. ¿Listo? Y de las geles, las más conocidas, por ejemplo, el diclofenaco en gel, el piroxicam en gel. Hay varios analgésicos en gel que se absorben muy bien y por eso los utilizan en vía gel, para que se absorben más rápida por la piel. Una pregunta, ¿sulfato de plata en qué clasificación entraría? Crema. ¿En qué? No. Sí, el sulfato de plata es crema. Ah. ¿Listo? Que es una emulsión como más bien semisólida, en estado semisólido. Dime. Yo te hago una pregunta. Donde, cuando hablamos de eso que te ponen como Cremas calientes, ajá. Ungüentos. A eso iba. ¿Listo? Entonces los ungüentos son preparaciones semisólidas para que son todas, se aplican externamente, y la idea de los ungüentos es que vienen como en un componente muy grasoso, como muy oleoso, ¿sí? Y normalmente esto hace que primero a veces sean emolientes y puedan ablandar piel, pero también hace que se absorban o permanezcan un tiempo actuando local. Por ejemplo, las cremas calientes, que son más de acción local, ¿sí? Más como por alteración térmica, ¿sí? El Bitvaporub es un ungüento súper famoso, muy conocido. Utilizar Bitvaporub de forma inadecuada también puede generar casos hasta de fibrosis pulmonar por el uso crónico de Bitvaporub. Entonces es muy malo. Y en niños está prohibido el uso de Bitvaporub. O sea, como Bitvaporub. Hay una presentación para niños que inclusive la misma marca lo sacó, pero es precisamente porque no tienen eucalipto ni otros componentes de plantas que no se pueden administrar en niños porque pueden generar mayor vasoconstricción, broncoconstricción. Y bueno, eso es como, este es un resumen de la forma farmacéutica para que lo revisen cuando pasen. ¿Hasta qué edad? Los niños, como 2 años, hasta los 2 añitos, sí, más o menos, 2, 4 años. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, dudas? No, porque cuando estábamos hablando de las inyecciones, en la parte, ahí en la columna navidad, en la tabla decía que no se mezclara las intramusculares, si hay algún tratamiento anticoagulante. O sea, me quedé Sí, bueno. O sea, yo sé que los tratamientos anticoagulantes pues son para que la sangre como que pues, sea mucho más líquida. ¿Sí? Exacto. Entonces, no sé, pensé como que si hay una, no sé, una vacuna, puede que al hacer la extracción pues haga un poco de sangre. Entonces, no, o sea, si tú esa... Bueno, miren, lo que estaba hablando la compañera, que un paciente anticoagulado sí puede recibir medicamentos intramusculares. Y la respuesta es depende, ¿sí? Y con mucha precaución. Pero normalmente si está anticoagulado controlado, no hay ningún problema en cuanto a que genere un sangrado masivo. Claro, va a haber más riesgo de hematomas, equimosis, ¿sí? Porque pues obviamente un fármaco anticoagulante cuando lo veamos va a hacer que se alteren factores de coagulación y pues no haya coagulación de forma más rápida y por eso aumente el riesgo de sangrado, ¿sí? Que es lo mismo que por ejemplo para nosotros un accidente ofídico, botrópico, que consume todos los factores de coagulación, genera muchas hemorragias y sangrados, ahí sí está contraindicado administración de medicamentos intramuscular, nada intramuscular. Y hemos visto muchos casos en que llegan de Tibú, de Ocaña, de pueblos, los rurales, y los pacientes lo primero que hacen es colocarle vía intramuscular y llegan con ese brazo remorado, con hematomas, ¿sí? Entonces hay que saber cuándo utilizar las vías y cuándo no, ¿listo? Pero si es un paciente, no sé, anticoagulado pero controlado y sí o sí necesito que se coloque el medicamento intramuscular porque no hay otra forma, pues se puede evaluar el caso. Pero casi siempre se buscan otras alternativas como intravenosas, orales, ¿sí? Otras vías. ¿Listo? ¿Alguien tiene duda, pregunta? Sí, preferiblemente no busca la vía. Y recuerden pues que hay anticoagulantes que se administran de forma subcutánea, como por ejemplo la enoxaparina, ¿listo? Que también hay que saberla administrar, porque si yo la administro erróneamente le puedo generar hematomas graves a los pacientes por una administración errónea. En el
Sí, a pacientes les colocaban porque estaban pues en coma o en estado Esa es la que se pone acá. abdominal. Como una tipo de insulina. Ajá, exacto. Sí, un tipo de insulina. Por allá habían alzado la mano. ¿Quieren preguntar algo? ¿O todo claro? Digo, en un paciente que tiene, digamos, un trombo en la arteria vascular. Tiene que recibir anticoagulante. Sí, claro, pero ahí es contraindicado lo de la intravascular. No tiene nada que ver, ¿no? Se puede manejar con enoxaparin o con fundaparinos o con lo que haya. No. Lo que pasa es que hay que tener precaución en la técnica de administración.